Un saludo en el amor del Señor a todos y cada uno de ustedes. Es un gozo llegar hasta donde está escuchando esta señal. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad tan maravillosa de darnos y la redundancia, de juntos escudriñar la palabra de Dios, de juntos adorarle por lo que Él es, adorándole, también escuchando lo que Él tiene para nosotros. Le damos gracias por su cuidado hacia nosotros, le damos gracias por su amor y su fidelidad, y como siempre lo dice el libro de Lamentaciones, por sus misericordias somos cada día, no somos consumidos, porque Él es tan misericordioso que perdona nuestras iniquidades. Así es que démosle gracias al Señor por su bondad y su misericordia en este día. Espero que estén bendecidos y que en esta tarde nos gocemos con esta palabra preciosa que el Señor tiene para nosotros. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este día que nos das. Nos gozamos, nos alegramos en él, porque sabemos que tú lo has diseñado para que te alabemos y te bendigamos, para que lo hagamos en espíritu y en verdad. Y en esta hora queremos bendecirte y adorarte. Queremos decirte que eres todo para nosotros, que dependemos de ti, de tu palabra, Señor, de la obra de tu Espíritu en nuestra vida. Ahora yo te pido que tú nos ayudes en este día, Señor, a entender lo que tienes para nosotros en tu palabra, la cual nunca vuelve a ti vacía, sino que hace el trabajo por el cual tú la envías a nosotros, y que ese trabajo sea maravilloso, Señor, para que demos fruto digno de tu nombre. Te pido, toma el control de cada mente, cada corazón, el ambiente, Señor, donde llega esta señal. Que tú seas, Señor, operando en los corazones, en las almas, y que tus hijos podamos servirte mejor, adorarte mejor, amarte más, y que aquellos que aún no te conocen vengan al conocimiento tuyo a través de tu precioso Hijo Jesucristo. Espíritu Santo, toma el control. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Dios nos dejó en su palabra su voluntad para que tú y yo andemos en ella. Eso es lo que es la palabra de Dios. Nos dejó su plan, nos dejó en ella la forma en que debemos de conocerlo, la forma en que debemos de adorarlo, la forma en que dirijamos nuestra manera de vivir y de conducirnos en este mundo para agradarlo a Él, para que también al agradarle a Él demos testimonio del cambio que Él operó en nuestras vidas cuando nos salvó. El escoger amar a Dios y su palabra por encima de todo y de todos, cuando tú y yo lo hacemos, puede crear roces, conflictos entre nosotros donde quiera que vayamos. Aún entre los miembros de nuestra familia puede haber un conflicto, pueden rechazarnos. ¿Por qué? Porque el hecho de querer seguir a Cristo y sus mandamientos expone el pecado que está en el mundo, o expone la falta de entrega en nuestros familiares y amigos, falta de entrega también de aquellos que realmente no conocen de Dios, y que aquellos que dicen conocerlo pero no se comprometen a amarlo y servirlo como Él nos ordena en su palabra. Y es donde está la distinción, y es donde muchos comienzan a mirarnos de una manera diferente, comienzan a separarse, comienzan a criticar, comienzan a vernos como que somos extremistas, como que somos fanáticos. Pero lo que te estoy diciendo en esta tarde es que el cristiano que realmente se compromete con Dios entiende que en este mundo va a enfrentar rechazo, va a enfrentar aflicción por tratar de vivir su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el mismo Jesús nos lo declaró en su palabra. Él dijo: en el mundo tienen aflicción, pero también nos alentó a no desmayar, porque dice: yo he vencido al mundo. Así es que confíen que yo ya vencí al mundo, y en él tú y yo, hermano, hermana, somos más que vencedores. Ahora, el meollo de este asunto es el nivel de compromiso que tú y yo tengamos con Dios, y cuánto amamos su palabra. Si realmente estamos comprometidos con Dios, si realmente amamos su palabra,
entonces el sufrimiento, entonces todo lo que pueda venir a nuestras vidas no nos va a asustar, no nos va a amedrentar, no nos va a desanimar, no nos va a hacer desistir, porque el Espíritu de Dios estará trabajando en nosotros y con nosotros para perseverar en este precioso camino, el cual el Señor puso delante de nosotros. En el Salmo 119 encontramos descripciones maravillosas en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la ley de Dios y la forma en la que debemos amarla, la forma en que debemos atesorarla y vivir de acuerdo a ella para tener vidas plenas y llenas de gozo inagotable, gozo indescriptible. Aquel que realmente ama a Dios y su palabra tiene un gozo el cual ninguna circunstancia en este mundo lo puede apagar. Y ve conmigo el Salmo 119, versos 20 al 24. Salmo 119, versos 20 al 24. Es un hermoso pasaje que nos habla de cómo debe ser nuestro anhelo por la palabra de Dios. Y ese es el tema de esta tarde: anhelo por los mandamientos de Dios. Salmo 119, 20 al 24 nos dice de la siguiente manera: siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. Tú reprendes al arrogante, los que se alejan de tus mandamientos son malditos. No permitas que se burlen de mí y me insulten, pues he obedecido tus leyes. Hasta los príncipes se sientan y hablan contra mí, pero yo meditaré en tus decretos. Tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. Vemos qué hermoso pasaje el que hemos leído, el cual fue escrito en los libros de los Salmos por el rey David. Es un salmo, es el salmo más largo, pero es un salmo hermoso que nos habla de lo que es la palabra de nuestro Dios. Y cuando abrimos en el verso 20, vemos que el salmista dice: siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. Y esto tiene que aplicarse a nuestra vida. Tiene que haber un deseo y un anhelo por escudriñar lo que Dios nos dejó en su santa palabra. Ese deseo debe estar presente día con día. Ese anhelo, ese deseo debe estar en nosotros. Tiene que haber un deseo de abrir la palabra de Dios, de escudriñarla, de meditar en ella, de recitarla y de vivir nuestra vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos manda. Ahora, esto no significa, querido oyente, que no habrá una lucha interna, una lucha dentro de cada uno de nosotros, porque nuestra carne no desea la ley de Dios, no desea entenderla, no desea someterse a ella. Esa es la lucha de la que hablaba el apóstol Pablo cuando dice: hay una lucha entre la carne y el espíritu, porque la carne, no desea someterse a la ley de Dios. No lo puede hacer porque es una naturaleza pecaminosa. Pero sabes que hay algo maravilloso, que tú y yo tenemos la incondicional y siempre presente ayuda del Espíritu Santo para que tú y yo podamos someter nuestra carne a su señorío y para someterla a escudriñar la palabra de Dios, la Biblia, y allí encontrar el tesoro incalculable que Dios dejó para ti y para mí. ¿Quieres ver un cristiano en victoria? Es un cristiano que ama la palabra, que quiere vivir su vida de acuerdo a lo que Dios dejó en su palabra. ¿Quieres ver un cristiano mediocre, sin compromiso? Va a ser alguien que de vez en cuando escudriña la palabra, si acaso. Muchas de las veces, la única vez que escudriña la palabra y la abre es cuando va a la iglesia a escuchar el mensaje o a la escuela dominical, pero de ahí en adelante
no tiene el deseo o deja que su carne tome el control y no abre la palabra de Dios, no la escudriña, no se interesa por crecer en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas, aquel que dio su vida por nosotros. A medida que tú y yo vamos estudiando la palabra de Dios y vamos dirigiendo nuestra vida por ella, vamos apreciándola más. Por eso, al principio nos puede ser difícil o quizá no sea fácil porque somos cristianos recién nacidos, pero con el tiempo se va haciendo muchas veces costumbre y muchas veces las distracciones de la vida, del mundo, nos hacen que nos desenfoquemos de la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos someter nuestra carne a estudiar esa palabra viva, y a medida que vamos estudiando y dirigiendo nuestra vida por ella, nos da más aprecio por ella. ¿Por qué? Porque estamos viendo el respaldo de Dios, atesoramos lo que nos dice y tratamos de moldear nuestra manera de vivir para agradar a Dios. Ahora no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, pero entendemos que el Espíritu Santo es nuestro ayudador para poder someternos a la palabra de nuestro precioso Dios. Cuando nosotros comenzamos a amar la palabra, comenzamos a vivir por ella a través de lo que nos dice, comenzamos a amar la santidad y aborrecer el pecado que aún está en nuestros miembros, en nuestro cuerpo. Eso es lo que empieza a suceder realmente cuando amamos y escudriñamos la palabra de Dios. Comenzamos a ver lo feo que aún está en nosotros, porque aún no somos perfeccionados y estamos viendo que aún hay fallas, que le fallamos a Dios, que necesitamos acercarnos más a Él. Entonces esto es lo que comienza a suceder. Comenzamos a amar la santidad y aborrecer el pecado que hay en nuestro cuerpo. Nos acercamos más cada vez a Dios y nuestro oído espiritual se afina a su voz preciosa. Cada día hay un hambre en nuestro interior por abrir la Biblia, para leer lo que Dios tiene para nosotros en ella. Como lo dije unos minutos atrás, claro que la carne siempre estará luchando en contra de la voluntad de Dios y nos tratará de distraer con la comida chatarra que el mundo produce. Pero déjame decirte que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece a través de su Espíritu Santo para vencer en la lucha diaria contra nuestra propia carne. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo: porque no nos ha dado a Dios espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de temor, de amor y dominio propio. El dominio propio es para someter nuestra carne al señorío de nuestro Dios. Así que podemos alabar a Dios por su palabra y decirle como el salmista: siempre anhelo conocer tus mandamientos. Y esa es mi pregunta para ti en esta tarde. ¿Hay un anhelo en tu vida por conocer los mandamientos de nuestro Dios? ¿O estás distrayéndote con lo que el mundo nos tira, con lo que el mundo ofrece? Te estás distrayendo con amistades, te estás distrayendo con trabajo extra, te estás distrayendo con las redes sociales, en vez de invertir tiempo en tu vida espiritual abriendo la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pedro nos pone muy en claro lo que debe ser el anhelo en nosotros por la palabra de nuestro Dios. Y dice en su primera carta, capítulo 2 y verso 2, primera de Pedro 2:2, nos dice de la siguiente manera: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Lo voy a repetir: como bebés recién nacidos,
deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Así como un bebé se va desarrollando con la leche materna o la fórmula que esté tomando, va desarrollándose, va creciendo, va tomando fortaleza en su cuerpo, en su cerebro, en todos los órganos. Así también nosotros con la palabra de Dios vamos desarrollándonos en nuestra vida espiritual. Y fíjate con lo que termina este verso el apóstol Pedro. Dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¡Wow! ¿Sabes por qué lo dice así? Porque un bebé cuando tiene hambre va a llorar a pulmón abierto. No te va a dejar descansar hasta que le des ese biberón o la madre le dé su lechita. Esto es lo que sucede con un recién nacido. Grita desesperadamente por ese alimento que le va a sostener, pero que le va a ayudar en su desarrollo. Así nosotros, los hijos de Dios, debemos desesperarnos por la palabra de Dios, que haya un hambre diario, y eso lo hace el Espíritu Santo. Tienes que dejar al Espíritu Santo que obre en ti su obra de santificación. Pídele que te dé hambre, que te dé sed por la palabra de Dios, que ponga una sed, un hambre desesperados en ti para que la palabra de Dios sea tu anhelo y puedas amarla y atesorarla en tu corazón. Está en ti esta clase de deseo por la ley de Dios, hermano y hermana. Hay una clase de deseo como un bebé por la leche. Hay una desesperación por saber lo que Dios tiene para ti a través de su palabra. Necesitamos examinarnos este día y ver nuestra posición, ver la actitud que tenemos con la palabra o hacia la palabra de nuestro Dios. Vamos al verso 21, y el verso 21 nos dice así: tú reprendes al arrogante, los que se alejan de tus mandamientos son malditos. Vemos algo que el salmista está diciendo en este verso. El que es arrogante, el que es soberbio, es el que es egocéntrico, el que es altivo, no se somete a la ley de Dios. Por eso dice, tú reprendes al arrogante. El ser altivo, soberbio, es idolatría, porque estoy pensando que yo soy el centro del universo, que a mí nadie me tiene que enseñar, que ya todo lo sé, que no necesito nada más sino mi inteligencia y mis fuerzas día con día. Y esto Dios lo ve mal, esto Dios lo ve de lejos, y Él reprende al arrogante, el soberbio, el que cree que no necesita nada en su vida para estar completo y para ser feliz, cuando realmente, totalmente en su vida necesita a Dios para realmente tener la verdadera felicidad, el verdadero gozo. El arrogante, el soberbio se engaña a sí mismo, diciendo no necesito a nadie ni nada. Por el contrario, es la persona más miserable sobre esta tierra. Es la persona más digna de lástima, porque necesita a Dios, necesita su palabra, necesita el nuevo nacimiento. En el Salmo 138 la palabra nos declara y dice que Dios mira de lejos al altivo, al arrogante, al soberbio. Él no escucha sus oraciones, sino al contrario, si la persona que es soberbia sigue en su camino, en su actitud, si sigue terco o terca en esa actitud, Dios le abandona a su suerte para que sea juzgado y castigado, nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que la arrogancia aleja al ser humano de Dios, lo hace un idólatra, un ególatra, lo aparta de su ley. Y esta persona, si no se arrepiente de su mal trayectoria, termina condenado por la eternidad. Por esta razón, querido oyente, necesitamos siempre estar examinándonos a nosotros
mismos, para quitar de nuestra vida todo indicio de altivez, de arrogancia, de soberbia, de egolatría, de egoísmo. Quitar todo esto de nosotros para que Dios nos pueda bendecir, para poder disfrutar de su protección, para poder disfrutar de su comunión, de su compañerismo. Debemos de derribar todo pensamiento, todo razonamiento que se quiera elevar sobre Dios, quien es el único que es sublime y perfecto. Si vas conmigo a Segunda de Corintios, vamos a Segunda de Corintios en el capítulo 10. Segunda de Corintios 10, versos 4 y 5. Segunda de Corintios 10, 4 y 5, dice el apóstol Pablo: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Cuáles son esas armas? La palabra y el Espíritu Santo. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esto es, querido hermano, querida hermana, lo que tenemos que hacer tú y yo en nuestras vidas. Usar las armas que Dios nos dio, su palabra y su espíritu, para derribar las fortalezas que están en nuestra mente de razonamiento humano y destruir argumentos falsos, falsas expectativas, falsos pensamientos, falsas ideas que tenemos acerca de Dios. Y destruimos con la palabra y con el espíritu todo obstáculo de arrogancia que nos impida conocer a Dios, que nos impida acercarnos a Dios como debemos hacerlo, en humildad, en reconocimiento, para adorarlo, para bendecirlo en espíritu y en verdad. Qué hermoso lo que el apóstol Pablo nos enseña y lo que la palabra nos dice acerca de derribar ese orgullo de nuestra carne. Y el apóstol Pedro nos dice: Dios da gracia a los humildes. Pero primero dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Vayamos al Salmo una vez más, 119, ahora vayamos al 22 y el 23. Dice así: no permitas que se burlen de mí y me insulten, pues he obedecido tus leyes. Hasta los príncipes se sientan y hablan contra mí, pero yo meditaré en tus decretos. Como mencionaba al principio, querido oyente, el amar a Dios y su ley traerá consecuencias negativas de parte del mundo hacia nosotros, ya que el espíritu que opera en el mundo es un espíritu de desobediencia. Es un espíritu que va en contra de Cristo, en contra de Dios, en contra de su palabra, y el mundo nos va a rechazar, nos va a ridiculizar, nos va a marginar. Pero el salmista dice: no permitas que se burlen de mí y me insulten, pues he obedecido tus leyes. Esto siempre va a suceder, pero nosotros tenemos el gozo del Espíritu Santo de nuestro Dios. El mundo se reirá, el mundo se burlará. Y el salmista enfrentó oposición, burlas, insultos, calumnias por amar a Dios. Y él lo hizo también en el nivel que él se encontraba. Príncipes, dice, se sientan y hablan contra mí. En otras palabras, gente que estaba en puestos de liderazgo en las naciones se burlaban de él por amar a Dios, se burlaban de él por querer seguir los mandamientos de Dios. Y esto es lo que sucederá también con nosotros. Pero Dios nos ha pronunciado bendecidos cuando sufrimos, cuando somos calumniados por causa de su nombre. Dios tiene grandes recompensas para nosotros cuando enfrentamos toda esta clase de malicia del mundo hacia nosotros.
Gózate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Gózate porque hay recompensa grande para ti y para mí en el reino de los cielos por sufrir por la causa de nuestro Dios. Cristo mismo lo dijo: bienaventurados cuando enfrenten toda clase de calumnias. Estas cosas que vienen por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitamos regocijarnos. Ciertamente, muchas veces sentimos como que estas burlas, estas calumnias, estos insultos no dejaran de venir hacia nosotros. Pero hay temporadas en las que el Señor nos permite gozar de sosiego, de calma. Por eso había una temporada en la que el salmista le pedía a Dios: no permitas que se burlen de mí. Aunque Dios lo permite, ¿sabes para qué? Para que también nosotros seamos moldeados a la imagen de Cristo, para que aprendamos nosotros a ser obedientes, para que nuestro carácter se vaya fortaleciendo y moldeando al carácter de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Lo maravilloso de todo esto es el hecho de que Dios nos dio su Espíritu Santo cuando nos salvó, y Él es quien nos da el gozo que no se apaga aún en medio de la oposición y del rechazo, aún en medio de que nos ridiculicen, y aún así podemos tú y yo deleitarnos en su ley. Y esto lo dice el salmista: hasta los príncipes se sientan y hablan contra mí, pero yo meditaré en tus decretos. Esto no me va a mí a amedrentar, esto no me va a desanimar. Por el contrario, aunque se burlen, aunque me rechacen, yo meditaré en tus decretos, yo meditaré en tu verdad, yo meditaré en tu palabra. Claro que, como dije, la lucha y la oposición pueden agotar nuestra carne, nos puede doler en nuestra carne, pero nuestro espíritu estará fuerte y renovado por el poder maravilloso de Dios, y podremos gustar de la bondad de Dios al meditar en su palabra. Perdón. Esto es lo maravilloso de la palabra de Dios. Esto es lo hermoso de su Espíritu Santo, que aunque nuestra carne pueda sentir los estragos de esa lucha, nuestro espíritu se fortalece, nuestro espíritu es renovado por ese poderoso Espíritu Santo, por esa palabra que está en nosotros. Y aún en medio de la oposición, de la lucha, de la prueba, podemos gustar de la bondad de Dios cuando abrimos su palabra. Nos deleitamos en ver sus atributos, nos deleitamos en ver su carácter, nos deleitamos en ver ese poderoso plan que Él estableció desde antes de crear el universo. Nos deleitamos de que Él nos escogió para ser parte de ese plan, sus hijos, sus herederos. Nos deleitamos que su palabra es nuestro alimento y nos gozamos en ella. Gloria al nombre de nuestro Dios. Gózate en la palabra. Te invito a que comiences a hacer ese hábito en tu vida. Tu carne se va a oponer, tu carne no va a querer. Siempre va a haber distracciones, siempre va a haber cosas que el mundo está lanzando, cosas a nuestro alrededor, pero necesitamos ser diligentes, necesitamos ser disciplinados para estar en la palabra de nuestro Dios. Verso 24: tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. Para nosotros los hijos de Dios no hay nada mejor que la palabra suya que Él nos dejó en este mundo. No hay ningún tesoro más grande que tú y yo podamos poseer. No hay nada que se compare al poder de la palabra de Dios. No hay nada que se compare a ese cambio, a esa transformación, a esa renovación que hace en nosotros. Es la mente, es el carácter, son los atributos y la voluntad de Dios revelados a nosotros a través de ella. E igualmente hermoso
Igualmente maravilloso es tener la ayuda de su Espíritu Santo, quien es el autor, el que inspiró la palabra a los apóstoles, a los profetas, para revelarnos las verdades absolutas y transformadoras que encontramos en ella. Por eso los hijos de Dios que realmente somos transformados, fuimos transformados y le amamos, podemos decir con seguridad: tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. El mundo tratará de aconsejarte, pero son consejos que llevan a la perdición. Son consejos basados en el razonamiento humano, el cual es egoísta, en las filosofías humanas que te alejan de Dios. Pero los mandamientos de Dios son consejeros que nos llevan a la vida eterna. Por eso el salmista, con tanto amor, con tanta seguridad, dice: tus leyes me agradan. Vamos a preguntar en lo físico, en lo material: ¿a quién le gustan las leyes? ¿Verdad que diariamente vemos personas violando las leyes, aún las de tránsito, pasándose la luz roja, ¿verdad? Haciendo cosas que no se deben hacer, porque esto es lo que la carne incita. Pero cuando estamos en Cristo, cuando su Espíritu está en nosotros, la ley de Dios nos agrada, porque sabemos que al corregirnos, al reprendernos, nos está preparando para la vida eterna. No son leyes para agobiarnos, no son leyes para quitarnos la personalidad. Por el contrario, nos hacen igual a Cristo. Son leyes que nos van a ayudar a perfeccionarnos, a ser más y más cada día como Cristo, y un día ser levantados en las nubes por el mismo Salvador, quien prometió venir por nosotros. Él dijo: vendré y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Y dónde? En la casa de su Padre, en la casa de nuestro Padre Dios, donde hay muchas moradas. Gloria al nombre de nuestro Señor. Tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. Siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. He obedecido tus leyes, meditaré en tus decretos. Me agradan y me dan sabios consejos. Esa es tu actitud frente a la palabra de Dios. Revisa tu interior, revisa tu corazón en este día, oyente amado. Y si hay algo que aún no despierta en tu vida el hambre y la sed por la palabra, pídele en este día al Espíritu Santo que te ayude y te ponga esa hambre, esa sed, para que tú busques en la palabra de Dios lo que Dios ha dejado para ti, para que vivas una vida abundante, una vida poderosa, una vida llena de gozo que nada la puede apagar. El cristiano encuentra deleite en la ley de Dios, porque en ella encuentra sabiduría para la vida, sabiduría para agradar a Dios en su manera de vivir. Encontrar los consejos para la vida produce un gozo indescriptible en los hijos de Dios, porque se solidifica el conocimiento de que Dios nos ama y cuida de nosotros, y sus mandamientos, como te lo he dicho, no son para hostigarnos, sino son mandamientos para nuestro bien. No es para imponernos reglas que se le ocurrieron a Dios de repente, reglas caprichosas. Eso no es así. Los mandamientos son para nuestro bien, y ultimadamente nuestro bien supremo, el cual es morar eternamente con nuestro Dios. Que en este día el Señor haya puesto en tu corazón ese anhelo por su palabra, a través de esta meditación, a través de este consejo, a través de este Salmo 119, 20 al 24, el cual nos dice que tenemos que tener anhelo por la ley de Dios. Que tu espíritu despierte con un anhelo por esa ley, y verás
la gloria de Dios en tu vida. Verás el respaldo y la provisión de Dios. Verás un gozo que nada lo puede arrebatar, que nada lo puede apagar de tu vida. Yo te invito, abre esa palabra diariamente, escudriñala y verás lo maravilloso que encontrarás en ella. Claro que la carne se te va a oponer, pero en el nombre de Jesús tienes poder a través del Espíritu Santo para someter tu carne y que diariamente tú encuentres los tesoros que Dios dejó para tu vida, para que así crezcas, para que así vivas una vida que le agrade a Él y puedas ser levantado en esas nubes gloriosas, en ese día en el que Cristo venga por su iglesia. Oremos en esta tarde. Señor, te agradecemos por esta palabra maravillosa en la cual tú nos enseñas que tus leyes son preciosas, que cuando realmente estamos en comunión contigo, tu ley es agradable, es deliciosa, es preciosa, y aunque nos reprenda, aunque traiga a relucir nuestros errores, nuestros pecados, nos gozamos porque sabemos que por amor lo estás haciendo, para moldearnos a la imagen preciosa de tu amado Hijo Jesucristo. En esta hora te damos gracias por esta palabra y te pedimos, Espíritu Santo, pon en nosotros tanto el querer como el hacer, el hambre y la sed por esta ley maravillosa que tenemos con nosotros para poder conocer a nuestro Dios, acercarnos a Él, ser moldeados por Él, ser testimonio vivo de su poder transformador, poder alcanzar a otros a través de nuestro testimonio y poder un día ser arrebatados con todos aquellos que aman tu venida. Yo te ruego tu bendición y tu protección sobre cada uno de los oyentes. Ruego que tu rostro resplandezca sobre cada uno de ellos, que pongas en todos paz y tengas de todos misericordia. Bendíceles en esta semana. Dales una semana victoriosa y bendecida en el Espíritu Santo. Dales la victoria contra la carne al abrir tu palabra diariamente y escudriñarla, recitarla, meditarla, para poder vivir vidas victoriosas en Cristo Jesús. Te doy gracias y ruego tu bendición sobre cada hogar aquí representado. En el nombre maravilloso de Jesús lo pido, Señor, y te doy gracias por tu palabra, por tu presencia y por el futuro que nos espera. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y si tú que estás escuchando no tienes amor por la palabra y nunca has aceptado el sacrificio de Cristo como perfecto para el perdón de tus pecados, te invito en esta tarde, abre el corazón a Cristo. Dile que reconoces que eres pecador y necesitas su perdón, que te lave en su sangre, que Dios te acepte como hijo o hija. Y busca un lugar donde se adore a Dios y se dé su palabra tal y como Él nos la dejó. Te invito, dale tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Ha sido un privilegio el llegar hasta donde estás. Espero que el Señor te bendiga y te guarde. Hermanos, oremos unos por los otros e intercedamos por el mundo. Les amamos en Cristo. Reciban un saludo de la familia Pastoral Méndez. Y ahora que el amor del Padre, la paz de su Hijo Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén.